Saludos. Hoy vamos a trabajar con acrílicos sobre papel Canson Mixed Media. Comencé haciendo unas líneas guías, en este caso la línea horizonte y la zona de suelo que va a tener este paisaje. Luego mezclé azul phthalo con algo de blanco y negro. Con este tono comencé a trabajar lo que es el fondo. A medida que me vaya acercando a la parte superior voy a ir aclarando, agregando blanco. La manera que voy a estar aclarando la parte superior no es en forma horizontal, sino más bien en diagonal. Estoy utilizando un pincel plano para ayudarme, pero la verdad puede utilizar el pincel de su preferencia. Sigo agregando blanco para aclarar la zona. Voy a integrar un poco y, de ser necesario, voy a estar agregando la mezcla original, que era un poco más oscura. Aquí lo hice, las últimas pinceladas las hice en vertical, porque en esta zona voy a estar sugiriendo vegetación, en este caso los troncos de unos árboles. Para los troncos de unos árboles, de estos árboles, lo que hice fue ajustar la mezcla original agregando un poquito de azul y rojo, y lo utilicé para sugerir esta vegetación o estos árboles. Luego aclaré un poco esa mezcla y continué sugiriendo más árboles. Ahora mezclé blanco con rojo. Hice una mezcla bastante clara para agregar a una zona que está entrando un poco más de luz. Con las mismas mezclas que tenía hechas, que utilicé para tanto para el fondo como para los árboles, voy a estar utilizándola ahora para sugerir una vegetación que está en una zona que no recibe demasiada luz. Para oscurecer esta mezcla, de ser necesario, pues voy a estar agregando negro o azul y negro, depende, ¿verdad?, de lo que usted quiera. Para aclarar voy a estar agregando algo de blanco. Sigo utilizando el pincel plano, voy a estar dando golpes para sugerir esta vegetación, y lo voy a estar girando de lado a lado para darle un poquito de diferencia en la dirección de esta vegetación, que no quede toda mirando para un solo lado. También por la zona donde están los troncos de los árboles sugeridos voy a agregar vegetación. Nótese que el tono que está de la vegetación y el del fondo diferente, o sea, es uno más claro que el otro, pero tampoco es muy drástica la diferencia, que es lo que quiero, que la vegetación se pierda un poco en el fondo. Estoy agregando un poco más de vegetación. Usted va a hacer la cantidad que desee. Sigo trabajando con golpeteo, giro el pincel de lado a lado. No hay que hacer demasiada presión cuando se está dando este golpeteo, simplemente con unos golpecitos de presión mediana a ligera es suficiente. Aclaré un poco la mezcla, agregué más azul y blanco y la utilicé para la base en la zona del agua. Lavo el pincel y ahora mezclo rojo, verde, algo de amarillo, un poquito de azul. Si las quiere más oscura puede agregar negro. Con esta mezcla lo que voy a hacer es la base en la zona de tierra o suelo. No me preocupo si no cubre completamente o perfectamente, porque, como acabo de decir, esto es solo una base. Sobre este tono más adelante vamos a trabajar los detalles. Aquí estoy mezclando un poco de azul y rojo, obtengo un violeta, el cual estoy aclarando con algo de blanco. Para quitarle un poco de brillantez agregué un poquito de su complementario, que es el amarillo,
y con este tono voy a estar trabajando más vegetación. Ahora cambia un pincel redondo, no es obligatorio, lo que pasa es que quiero hacer la vegetación un poquito más recogidita. Puedes utilizar un pincel de abanico si deseas, puedes utilizar uno plano cambiando el tamaño, ¿verdad? Uno más pequeño, o tal vez un lengua de gato. O sea, no necesitas un pincel específico para trabajar la vegetación, vas a trabajar con el que te dé comodidad y seguridad a la hora de dar la pincelada. Aquí con un poco más de violeta estoy trabajando un poquito más el área de los troncos de los árboles. Unos un poquito más oscuros, lo que quiero, ¿verdad? Que para que se vea abundantes árboles, pues unos son más oscuros que otros. Lavé el pincel y ahora mezclé un poco de amarillo con algo de verde. No tiene demasiado verde. Si no tienes un tono de verde, puedes mezclar el azul que tengas con un amarillo. Haces tu verde y lo tienes ahí para cada vez que lo necesites. Voy a continuar trabajando más vegetación. En este caso es el follaje de un árbol que va a estar en esta zona. Sigo trabajando con golpeteo para aclarar el tono un poco. Si se desea, pues entonces agrego algo de blanco. Lavé el pincel, o más bien lo cambié, y ahora estoy con un tono de violeta que había me quedaba ahí listo en la paleta. Pues agregué un poco de negro para oscurecerlo, y con este tono voy entonces a pintar el tronco del follaje que recién estábamos trabajando. Me estoy ayudando con un pincel de detalle, pero puedes utilizar un pincel plano para esto. Sin lavar el pincel toqué el blanco, y con este blanco que se va a manchar voy a estar pintando la zona de luz del tronco de este árbol. Si te pasa como a mí que se extendió demasiado la zona de luz, pues repasas un poco la zona de sombra. En este caso yo lo estoy haciendo. Voy a estar oscureciendo un poco más mi violeta, y con ese tono entonces voy a pintar o trabajar la zona de la sombra. También voy a agregar algunas ramas. Las ramas las estoy haciendo un poquito más oscuras. ¿Por qué? Porque la pintura amarilla con el que se hizo el follaje aún está húmeda, se va a estar mezclando, entonces no va a quedar lo suficientemente oscura, o por lo menos no como yo quiero. Así que lo que hago es que voy oscureciendo un poco más la pintura que está en el pincel o en la paleta con negro. Aquí agregué un poco de rojo a la mezcla que ya había de amarillo con un mínimo de verde. Agregué un poco de rojo, obtuve un tono que va un poco como hacia el olivo, y di unos pocos golpecitos para depositar este color. Luego hice un anaranjado. El anaranjado fue con amarillo y rojo. Hice otros toquecitos, no demasiado. Y ahora con un tono de verde agrisado estoy trabajando la zona del suelo, que lo que vamos a hacer ahora es buscar la textura. Para este tono, lo que estoy utilizando ahora, simplemente cogí el tono marrón que se utilizó en un principio para la base, agregué un poco más de amarillo y blanco, y lo comencé a aplicar. Si quiere agregar un poquito más de rojo o azul, puede hacerlo. Ahora ajusto la mezcla nuevamente, agregando un poquito de rojo y algo de blanco a esa mezcla. Sugiero ahora una vereda. La vereda por ahora va a quedar sugerida, más adelante pues le trabajamos los detalles. Mezclo nuevamente rojo, verde, agregué un poco de amarillo y continúo trabajando la textura en el suelo. Para variar la mezcla amarronada, el marrón lo saqué mezclando rojo y verde, ¿verdad?
Para obtener diferentes tonos, pues lo que vamos a jugar con la cantidad en los tonos, en los colores que se mezclan. Por ejemplo, aquí agregué amarillo, pues agregué más cantidad. ¿Para qué? Para obtener entonces un tono verdoso, más que marrón, verdoso. Y así para ir, dependiendo de lo que queremos, debemos hacer predominar un color en específico para que esas mezclas tengan variedad. Aquí estoy agregando verde con un poco de amarillo. Lo integro para dar el volumen. Si el verde lo quieres un poco más oscuro cuando lo estás agregando, pues puedes agregarle, mezclarlo con un poquito de negro y un poquito de azul, o azul solamente si quieres que sea oscuro pero tirando hacia el azul. Retomo nuevamente el área de la vegetación para hacer un poco de luz, de volumen. Lo que hago ahora es mezclar o agregar un poco de blanco. Con golpecitos pues lo voy agregando, y esto es bastante sencillo. Ahora estoy mezclando un poco de rojo y verde nuevamente, pero para oscurecerlo voy a agregar negro, dependiendo de cuán oscuro lo quieras, la cantidad de negro que va a estar agregando. Con este tono voy a estar pintando lo que es el tronco de un árbol. Es un tronco bastante ancho. Voy poco a poco agregando el tono y definiendo un poco mejor la forma. Aquí estoy haciendo una rama bastante ancha. Otra rama que va un poquito más casi derecha hacia arriba. Y ahora retomo nuevamente mi pincel de detalle para pintar lo que son las ramas más finas. Voy a hacerlas, darle algunas curvas y hacerlas en distintas direcciones. Vas a hacer la cantidad de ramas que desees. Recuerda que para que fluya mejor el pincel, pues es bueno hidratarlo cuando no corra con facilidad. También voy a estar pintando lo que son las raíces. Este árbol tiene las raíces muy por encima, así que lo vamos a estar sugiriendo, y ya luego pues le damos los detalles que necesite. A esa mezcla oscura agregué un poco más de amarillo, algo de blanco, obtengo un tono de verde bastante agrisado. Con ese tono voy a comenzar a trabajar la textura de la corteza de este árbol. Comencé con el pincel de detalle, no estaba obteniendo el resultado que buscaba, así que lo cambié. Estoy utilizando ahora un pincel angular, que puedes utilizar uno plano o un lengua de gato. Ahora, si te gusta cómo te quedan los detalles con un pincel redondo, pues claro que también puedes utilizarlo, ¿verdad? Tú vas a trabajar de la manera que más cómodo y fácil se te haga. Voy simplemente a dar unos golpecitos, no voy a hacer demasiada presión porque no quiero enanchar demasiado la pincelada. Voy a hacer como muchas rayitas seguiditas unas de otras para lograr esa textura. De ser necesario, se va ajustando la mezcla a lo que se necesite. Es decir, si necesitas aclararla, pues agrega un poquito más de blanco o amarillo si necesitas que vaya un poquito más hacia el verde. Si decides que necesitas oscurecerla, puedes agregar un poquito de negro o de azul. Sigo trabajando con golpecitos. Repaso en aquellas zonas que sea necesario. Este árbol va a tener unas zonas de sombra y unas zonas de luz. Puedes pintar cada zona por separado, claro que sí.
separar la zona de luz, dejarla sin pintar los detalles y solamente pintarlo con el tono claro, y la zona de sombra puedes no pintarla con la base y luego dar detalles solamente con el azul. En este caso a mí me gusta trabajar completo, así que di todos los detalles con este tono de verde agrisado, y ya luego sobre esos mismos detalles, de ser necesario, pues voy dando el tono de sombra, que en este caso es un verde que va hacia el azul, y lo hice ajustando la mezcla que ya tenía del verde agrisado, que fue la base. Le agregué un poquito más de azul y un poquito más de blanco, y comencé a trabajar con ella. Continúo trabajando de la misma manera, muy pendiente a aquellas zonas que va a llevar el tono de sombra. Voy poco a poco buscando la forma correcta que debe tener el tronco y las raíces. Sigo trabajando muy poco a poco con los golpecitos. Hay que cuidar la presión que se haga si no se quiere que se enanche demasiado. Este trabajo no es difícil, pero sí requiere tiempo y paciencia. Aquí dentro de lo que pareciera ser un agujero o un nudo, va un poco de este tono de sombra, porque en esa parte pues no está recibiendo tanta luz, así que los detalles, la textura, pues la di con el tono de sombra. Aquí estoy mezclando nuevamente mi tono amarronado. Usé rojo, usé verde, agregué amarillo bastante y blanco para entonces pintar lo que es la luz en el tronco de este árbol. Voy con la luz también marcando la textura o repasando la textura, porque ya en un principio pues la había hecho con un tono base. Si queremos aclarar un poco más para dar una sensación de que unas zonas reciben una luz un poquito más directa, se puede agregar un poco de amarillo adicional y más blanco. Si no quiere agregar amarillo, pues agregue el blanco solo. Voy poco a poco, con mucha paciencia, con mucha calma. Dedique su tiempo. Les recuerdo que si quieres saber los materiales que estoy utilizando para este trabajo en específico, dése una vuelta por la caja de descripción, que allí le voy a dejar detalles sobre esto. Continúo trabajando, sigo con golpeteo. Si de repente se me pasó la zona de la luz, me extendí demasiado, simplemente cojo el tono que se dio en un principio para la textura y repaso aquellas zonas que no las quiera tan claras. Agregué un poquito de rojo y verde, algo de negro, y aquí, porque aquí en esta raíz había olvidado dar un poquito de los detalles. Retomo y repaso lo que sea necesario. Muy bien. Aquí voy a hacer más ramas finas, que en un principio las comencé, no las seguí, pero ya como ya había dicho, puedes hacer la cantidad de ramas que desees. Aquí estoy utilizando un pincel de detalle un poco más fino, pero igualmente lo hidrato, y estoy muy pendiente a la presión que se haga para no enanchar demasiado el trazo.
Una vez terminada con todas esas ramas, voy a hacer una zona de vegetación. Comienzo con un verde un poco oscurecido. Para oscurecer el verde se agrega azul. Si lo quieres aún más oscurecido, puedes agregar un poquito de negro. Simplemente voy dando golpecitos con ese verde aún húmedo, ese verde oscuro. Agrego amarillo y lo integro todo con golpeteo. Hago lo propio en el otro en la otra planta. Mezclo blanco y azul con un mínimo de amarillo y voy a comenzar a trabajar un poco la zona del agua. De ser necesario, hidrate el pincel. Mezclo, agrego un poco más de azul a la misma mezcla y continúo trabajando. Toqué el amarillo sin lavar el pincel y lo aplico. Voy a obtener un tono de verde porque ya en el pincel hay rastros de pintura azul. Aquí voy con un poco de amarillo que estaba manchado con algo de verde y rojo, o sea que tenía un tono de verde agrisado, y lo apliqué. Aquí estoy buscando nuevamente mi tono de azul que ya había aplicado. Estaba tratando de igualarlo, por eso agregué un poquito más de azul, porque la mezcla la estoy ajustando a lo que voy necesitando. Lavé el pincel y ahora mezclo azul y negro. Te recuerdo que el azul que estoy utilizando es azul talo. Si no tienes azul talo, utiliza el azul de tu preferencia. Se me ha manchado un poco la zona del suelo donde está ubicado el árbol principal, pero como eso era una base, aún no se ha trabajado completamente, pues no me preocupa. Repaso un poco los tonos que ya agregué, esto de ser necesario. Hay que buscar que la parte del horizonte quede lo más derecho que sea posible. Voy a dejar así por el momento. Voy a estar mezclando amarillo con un poco de negro, algo de rojo y blanco. Obtengo nuevamente mi verde agrisado, es como un oliva agrisado. Agregué un poquito más de negro y amarillo, algo de rojo. Con el tono resultante pues estoy trabajando la textura en el suelo. De ser necesario, pues se va a ir ajustando la mezcla a lo que voy necesitando. Por ejemplo, agregué un poquito más de negro para unas zonas que necesito estén más oscuras. Ahora estoy agregando algo de blanco sin hacer demasiada presión. Voy a trabajar esas zonas que reciben un poquito más de luz y con ellas pues se trabaja el volumen. Poco a poco vamos dando la pincelada en la dirección que necesitamos para obtener tanto forma como volumen.
Voy a ir trabajando también las partes más cercanas a la raíz del árbol. Oscurezco un poco con negro. Voy aplicando la pincelada, la estoy haciendo bastante suelta, tampoco es que me voy a dar una pincelada muy suave, muy perfecta, sino que como muy ligerito, y voy cambiando de posición tan pronto me sea posible para que me quede sueltecita. Sigo ajustando la mezcla a lo que vaya necesitando. Si tapamos la raíz o alguna de las raíces sin querer, lo que hacemos es que la volvemos a repasar. La parte más baja, más cercana al agua, la oscurecí un poco, pero tampoco llega al negro, sino que del mismo tono verdoso, que sea un poquito más oscuro. Agregué más amarillo, blanco y un poco de rojo a la mezcla para entonces hacer la textura en esas zonas que recién pintamos. Está húmeda esa pintura, así que es posible que se mezcle un poco. No hacemos demasiada presión, la pincelada lo más suelta que se pueda. Vigilamos la dirección a la que se da esa pincelada para obtener una textura que vaya de acuerdo a hacia dónde va dirigida esa zona del suelo. Vamos poco a poco, integramos. No cubrimos completamente, se puede dejar entrever las bases si se desea. Voy a aclarar aún más la mezcla agregando algo más de amarillo y blanco para aquellas zonas que reciben un poquito más de luz o luz más directamente. Aquí estoy repasando un poco el agua, que hasta ahora pues no he conseguido el efecto que busco. Estoy agregando azul y blanco. Agregué un poco de amarillo para obtener un verde bastante brillante, pero que vaya un poco hacia el azul, y continúo repasando e integrando. Para la zona más oscura pues utilizo el azul con negro, y si los quiere un poquito más claro pues puede agregar algo de blanco. Si lo desea que vaya un poco hacia el violeta pues agrega un poquito de rojo. Eso depende de lo que usted esté buscando. Aquí busco integrar un poco. Voy a estar trabajando hasta estar, si no encontrar el efecto que busco, por lo menos acercarme lo más posible a eso. Voy a dejar así por el momento. Nuevamente mezclo amarillo con un mínimo de verde y voy a trabajar el follaje del árbol que recién trabajamos. Retomé nuevamente el pincel redondo y voy con golpeteo sugiriendo ese follaje. Si quiero unas zonas que vayan un poquito más hacia el verde, pues agrego más verde en la mezcla. Si quiero que vaya más hacia el amarillo, pues obviamente vamos a ir agregando más cantidad de amarillo. Aquellas zonas que deseamos aclarar aún más, pues simplemente agregamos un poco más de blanco.
Aquí agregué un poquito más de verde porque quería el tono un poquito más intenso. No estoy lavando el pincel según voy tocando los tonos que necesito, porque viene bien esa mezcla que se va haciendo de los mismos tonos, ¿verdad? Que se van ajustando prácticamente al tenerlos acumulados en el pincel. Aquí mi mezcla amarronada la estoy trabajando un poco más, agregando rojo, agregué más amarillo y agregué blanco para dar entonces lo que es la textura en la vereda, para trabajarla un poquito más. No voy a cubrir completamente, voy a dejar entrever ese tono que estaba en el fondo en un principio. Voy a agregar un poquito de negro, voy a obtener un tono agrisado, y con este tono voy a dar algunas zonas de oscuridad. Si quieres un tonito un poquito más fuerte, puedes agregar más negro, o simplemente a la mezcla original que se utilizó para la base agregar negro sin que la mezcla tenga demasiado blanco, para que no se vea tan agrisado. Aquí estoy utilizando nuevamente el azul con negro, agregué también blanco para ir sugiriendo unas piedras o rocas. Un lado del pincel, los dos lados del pincel tenían el azul con negro, y a un solo lado de ellos pues agregué el blanco. De esta manera, pues de una sola pincelada obtenemos las piedras. Aquí estoy mezclando nuevamente el amarillo, verde, tiene un mínimo de rojo, y voy a estar haciendo una vegetación que viene por encima de las piedras. Esas piedras aún están húmedas, así que se va a mezclar. Si no quieres que se te mezcle el tono que estás agregando, simplemente espera el secado. Todo el tiempo con golpeteo, golpeteo. De esta manera la vegetación sale prácticamente sola. Ahora voy a utilizar un pincel duro pero sin humedecer para ir haciendo los efectos que tiene el agua. Aquí estoy agregando un poco de blanco, o sea que el pincel no va a tener demasiada pintura tampoco. Se agrega un poco de pintura y luego la arrastramos lo más que se pueda, o la extendemos hacia donde necesitamos, hasta que más o menos se acabe la pintura del pincel, y repetimos el procedimiento. No quiero abundante pintura. Si no lo quieres trabajar así, lo vas a trabajar a tu gusto. También voy a hacer la línea del agua de la misma manera. Ahora hago lo mismo, pero agregando amarillo. No lavé el pincel, simplemente con el residuo que pudiera tener de blanco agregué amarillo y trabajé de la misma manera. Voy a repetir el proceso, pero esta vez con el tono oscuro, que es de azul con negro. Voy a agregarlo con poca pintura y lo voy extendiendo hacia donde necesito lo más que pueda. Luego de esto trabajamos la línea del agua y retocamos lo que haga falta. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.